Proverbios capítulo 9, versículo 1. Vamos a empezar aquí. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera. De la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó: cualquier simple venga acá. Y a los faltos de cordura dijo: venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Amén. Bueno, te quiero decir que como parte de nuestra fe, nuestra creencia, cuando celebramos la fiesta de las cabañas, la fiesta de las cabañas tiene 7 días, y es algo bien importante que sepamos. La fiesta de las cabañas está formada por 2 bloques, ¿sí? El primer bloque, que son 7 días de cabañas, más un octavo, que le llamamos nosotros de Santa Convocación, ¿sí? Son 7 días de Pascua, de cabañas, más octavo día de Santa Convocación. Y aprendimos que la fiesta de las cabañas propiamente está dividida en 3 partes, ¿sí? Toda la fiesta. El primer día, los días intermedios, que es la mitad de la fiesta, y el octavo día, ¿sí? Vamos a leerlo, ahorita regreso acá, sí. Los judíos también le llaman Santa Convocación, el día octavo. Claro. Sí, tiene un nombre en hebreo que ahora no recuerdo, pero la respuesta es sí. De hecho, si tú ves en el calendario judío, hoy no dice que es Sukkot, aparece otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, cómo se dice en hebreo, el octavo día de Santa Convocación tiene una forma de decirlo específicamente. Pero la respuesta es sí, porque ¿en qué está basado? A lo que vamos a leer, Levítico, capítulo 23. Tenemos que conocer la estructura de la fiesta de cabañas. Levítico 23, versículo 34 en adelante. Levítico 23, versículo 34 en adelante dice así: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas al Señor por 7 días. ¿Notan? Dice que será cabañas por ¿cuántos días? Por 7. El primer día habrá, y aquí viene, Santa Convocación, ninguna obra de servidumbre hará. ¿Qué significa esto? Por eso dice que la fiesta está dividida en 3 partes. La primera parte, ¿cómo se llama? Santa Convocación, que es el principio de la fiesta, ¿sí? Vamos, esto grábalo, el principio de la fiesta. Y luego dice, versículo 36, 36. 7 días ofrecerás ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendrán Santa Convocación y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Habla de un octavo día. Es fiesta, ninguna obra de servidumbre harán. De los sábados, versículo 39. Pero a los 15 del mes séptimo, cuando hubieres llegado el fruto de la tierra, harás la fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el octavo. Y tomarán el primer día gajos con frutos de árbol hermoso, ramos de palmos, de árboles espesos, de sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor nuestro Dios por 7 días. Harán la fiesta al Señor por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por sus edades. En el mes séptimo lo harán. En cabañas habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Entonces, ¿cuántos días dice que son de cabañas? 7. Ese se llama la mitad de la fiesta, ¿sí? Entonces tienes el principio, que es Santa Convocación, y el octavo día, que es también Santa Convocación. Y del día 2 al día 7 se le llama el medio de la fiesta, ¿sí? Vamos a leerlo. Bueno, antes de eso, Nehemías capítulo 8, lo leímos en la lectura bíblica hace rato antes de leer los 10 mandamientos. Nehemías capítulo 8, versículo número 18. Nehemías capítulo 8, versículo número 18. Dice la Biblia así, Nehemías 8, 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último,
E hicieron la solemnidad por ¿cuántos días? Y al octavo día, congregación según el rito, que es lo que leímos en Levítico 23. Entonces, ¿cuántos días son de cabañas? 7. Y un octavo día de santa convocación. Técnicamente son solo 7 de cabañas, porque es cuando se hace una cabaña, pero los 8 días se llaman fiesta de las cabañas. Sí. Pregúntame, o sea, ¿por qué se toma en cuenta el primer sábado como fiesta de cabañas? El octavo es Santa Convocación y el primero es Santa Convocación. ¿Por qué se está tomando entonces el primer sábado? Ajá, porque desde el primer día hay una cabaña propiamente armada. Como, o sea, cabaña se le llama a que esté la cabaña armada, ¿sí? Que Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan y traigan ramas de árboles y hagan cabañas, y en cabañas habitarán 7 días. Entonces, ¿por qué se le llama cabañas al primer día? Es decir, todo se llama fiesta de las cabañas. Propiamente son 7 de cabañas, y al primer la convocación, igual que el octavo, se le llama cabañas al primero, porque en el primero sí hay una cabaña y en el octavo no hay una cabaña ya. Sí, tabernáculo, choza, cabaña. ¿Sí respondí, Salvador? ¿Sí eres a la pregunta? Sí, ok. ¿Sí, Michelle? Octavo día de la asamblea. Esa es la respuesta, Manuel, que no me grabé no me he aprendido de memoria cómo le llaman en hebreo, pero es esto que leyó ahorita Michelle. ¿Sí? Seret. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo número 2. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ok, estamos hablando de cabañas, ¿no? Versículo un segundito. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto, ¿sí? Lo que dice es que estuvo en secreto. ¿Cuándo? El primer día de la fiesta, ¿sí? Cuando dice que él sube a la fiesta, está en secreto, es decir, entre toda la multitud. No llama la atención, porque le dice a los discípulos, suban ustedes solos a la fiesta y yo luego los alcanzaré. Ajá, el primer día, el sábado ceremonial, ahí está él, dice no manifiestamente. Sí, Michelle. Sí, eso significa que de todos modos siempre obedeció la ley, porque no llegó en medio de las fiestas, llegó desde el primer día. Así es, y eso es bien importante tener claro, que Jesús desde el primer día está en la fiesta, ¿sí? Pero no manifiestamente, no predicando, pues no hablando en la plaza, en el patio del templo, estaba allá entre la multitud, porque como era fiesta, una multitud de personas ahí, ¿no? O sea, estaba llenísimo. Luego, dice versículo número 13, perdón, sí, 14. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Cuál es el medio de la fiesta? Los días intermedios, ¿sí? Ajá. Por decirlo en ese sentido, que, bueno, no sé si te referías al, no, o sea, la mitad del día 2, 3, 4, 5, 6, 7. Versículo número 37. Mas en el último día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Sí? Ese es el octavo día. Entonces, ¿Jesús celebró toda la fiesta de cabañas? Sí. El primer día, ocultamente. Los días intermedios empezó a hablar manifiestamente. Y el último día, públicamente ya lo
¿no? Sí, Manuel. En esta versión dice, todo el que cree en mí puede venir y beber. Las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. O sea, cuando dice que brotarán ríos de agua viva, se refiere a la palabra de Dios o al testimonio que dan los cristianos. Los dos, porque van de la mano. O sea, cuando Jesús dice el que cree en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre, o la versión que tú lees significa que la persona está llena de la palabra de Dios, está lleno de su conocimiento, y de ese conocimiento da el testimonio de su vida y tiene palabra llena de Dios y de él. O sea, que está inundado de su palabra, y al estar inundado de su palabra, tus obras, tus acciones, tus palabras refleja esa presencia de Dios. Ok, bueno, unamos todo lo que hemos leído ahora con Proverbios capítulo 7:1, donde empezamos. Dice que la sabiduría edificó su casa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué significa la sabiduría para nosotros? Sí, pero el verbo, Cristo, lo que dijeron. Proverbios capítulo 8. Esto es bien importante. Proverbios capítulo 8. Correcto. Literalmente sí. Literalmente sí. En una metáfora profética dice Proverbios 8. Dice: el Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Es decir, la escritura, esta sabiduría que estaba con él todo el tiempo, que le ayudó a ordenar, que le ayudó a establecer los límites y que le ayudó a participar en todo. ¿Sí se dan cuenta que dice de eso? Es famoso esto de Proverbios 8. ¿Y quién hace todo esto? Si lees Proverbios 8:1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, y luego va a hablar de la sabiduría que estuvo con él. Y en Proverbios que habíamos leído 9, acaba de hablar de la sabiduría, y en Proverbios 9 dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Ok? Primera a los Corintios capítulo 1. En el Nuevo Testamento se va a buscar relacionar y decir que Jesús forma esto. Primera a los Corintios capítulo 1. Versículo 24. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo, así se le hace llamar, ¿no? Entonces acuérdense, el nombre Jesucristo es solamente un nombre que tiene en la tierra. En la tierra se le puso ese nombre por la misión que él tiene. Jesús viene de Yeshua, que significa el Salvador, el que salva, el que Dios salva a través de él. Y Cristo es del griego Christos, que es el equivalente a Mashiach, que significa ungido. Entonces Jesucristo significa el Salvador ungido, ¿sí? Pero ese nombre solamente es un nombre que tiene entre nosotros los humanos. Por eso cuando tú lees Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Realmente ese verbo en el original griego dice el logos, ¿sí? Porque ese verbo se refiere, es un término, Dani, si me puedes bajar un poquito mi volumen. Ese término se refiere a antes
de que Jesús venga a la tierra y nazca de una mujer. Por eso se le llama el Logos. Cuando decimos hablar de Jesús preexistente, le llamamos como el Logos o como la sabiduría de Dios. Más fuerte, ¿es correcto? ¿El Logos solar? No. ¿En qué contexto? Porque lo importante son las palabras y el significado que para las personas tienen, ¿no? Y entonces, simplemente, y el contexto que las palabras tienen. Yo personalmente creo que no, porque más bien se puede asociar, o tú explícame si quieres ahorita. Ajá, más fuerte, si me hablas más fuerte. Ajá, gracias. Sí, sí, no está muy bien, nomás quería entender un poco el contexto. Lo que es complejo es como empezar a mezclar términos y asociarlo, por ejemplo, con la parte solar. Cuando nosotros hablamos de logo, que tiene otra implicación mucho más profunda lo que dices porque nos lleva a otras cosas, pero déjame. Es porque ¿verdad? No sé por qué. Sí, bueno, ya agarro. ¿Mande? Yo voy por él, ya sí, déjalo. Bueno, voy a predicar con el otro, pues. Sí. No es correcto, pero hay que entender un poco por qué, ¿no? O sea, a ver, algo bien importante, las palabras no significan nada, significan el significado que nosotros les damos. Y como en el contexto no es lo adecuado, no es porque tenga algo intrínsecamente que sea malo, más bien con lo que se asocia. Pero dejen ir por pedacitos para que tengamos como esta claridad. Uno, ahorita te doy la palabra, Manuel, no me deja acabar la idea. Cuando dice la escritura en el griego que el logos es porque dice la palabra, logos significa palabra, literalmente. Nuestra versión traduce verbo y la mayoría de las versiones traducen verbo, pero la literalidad de logos es palabra, ¿sí? Porque dice que ese verbo, ese logos, esa palabra se hizo vida porque Dios le dio vida, ¿no? Entonces, cuando hablas de logos solo, pues te estás refiriendo a un ser propiamente, ¿no? Pero cuando ya le pones la palabra solar, ya lo estás asociando con alrededor del sol. Y en todas las culturas que se conocen mistéricas, mistéricas son como las culturas de los celtas, los pueblos cananeos, y en esas culturas siempre lo que pasaba es que el sol moría y volvía a nacer, y había un ciclo interminable en el sol, y la deidad más poderosa siempre era el sol. Las culturas mistéricas implican que un sol siempre va a resucitar, porque vuelve a nacer cada año en el solsticio de invierno. Entonces, no es lo mejor decirle el logo solar porque se asocia con estas culturas mistéricas donde el dios solar iba renovándose cada año y era la deidad más grande y más importante. Entonces, solamente es decirle logos porque académicamente, eso sí, académicamente, en las universidades, en los institutos de teología, a Jesús se le analiza como el logos, que es el logos preexistente inmanente de Dios, ¿no? Entonces creo que lo más conveniente es no, porque si otra persona escucha el logo solar, lo puede asociar un poco con otro tipo de filosofía o de pensamiento, ¿no? Ahora, es bien interesante el comentario, ¿por qué? Porque ya estoy en transmisión, ya estoy abierto, bueno, para cuidar qué digo entonces. Es bien importante la reflexión porque cuando las culturas, en las culturas contemporáneas del pueblo de Israel, que conocemos como paganas, al ser el sol la deidad más importante, ¿qué es lo que hacían? A Jesús lo quieren asociar con el dios sol y se vuelve el sol, y entonces dicen, a ver, si el sol nace y se renueva y resucita cada solsticio de invierno, entonces Jesús, el Dios, va a nacer también en el solsticio de invierno, y se va a hacer una analogía
de ese sol, y van a sacar de la Biblia que dice que Jesús es también la luz del mundo, y Jesús es el sol puede ser el sol de justicia, que nos ha nacido un sol de justicia, y entonces es un sincretismo, y por eso creo que lo más correcto es no llamarle logo solar, no usar la palabra solar para asociarlo a él. Ese es el contexto, por lo que significa académicamente y en otras filosofías principalmente. Gracias. Manuel, ¿quieres decir algo? No, pero precisamente es la técnica en las personas que pueden distraer bastante la atención, siempre emplear el sincretismo para mezclar las ideologías que agarran de un lado y otro como les conviene. Por ejemplo, en la Gran Fraternidad Universal, ponen JHS, y en los altares o las zapadas de prácticamente todas las iglesias católicas, dice JHS. Entonces eso dicen las filosofías orientales, que en este caso es la Gran Fraternidad Universal, dice que JHS quiere decir Jesús hombre solar. Entonces, según como les conviene, ellos lo emplean como creen que es más conveniente. Como aquí vinieron estas filosofías orientales, tiene que ver con Jesucristo, entonces lo relacionan, entonces dicen, ya ves, nuestra corriente es nosotros somos una línea solar, no lunar. Entonces por eso dicen, Jesús es la onda, hasta él es solar. Entonces él quiere decir que Jesús hombre solar. Ok, gracias por la ampliación, Manuel. Gracias. Ok, entonces vamos adelante. Entonces decíamos que a Jesús se le conoce como la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender lo que dice Proverbios 8:1 que leímos. Dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién es la sabiduría? Cristo edificó su casa. Hebreos, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo número 3. Versículo número 2 en delante. El cual es fiel, sí, Hebreos 3:2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, éste es estimado digno, cuando tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la casa? Clemen, ¿puedes ir a atender esta? Bueno, ¿cuál es la casa? La casa somos nosotros, ¿sale? Entonces, la escritura dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Perdón, ¿quién es la casa? La iglesia. Entonces dice, la sabiduría edificó su iglesia, ¿sí? Y eso es lo que significa. La sabiduría edificó su iglesia. Es decir, Cristo fundó la iglesia, ¿no? Pero cuando hablamos de iglesia nos referimos a esa corriente en el Nuevo Testamento, y dice la Escritura, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7
columnas. Y esas 7 columnas son los mismos 7 días de cabañas, porque creemos que habitamos en cabañas 7 días que representan las 7 épocas desde que Jesús ascendió y regrese por segunda vez. Apocalipsis capítulo 1. Versículo número 20, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, esto sí prueba y muestra que existen 7 iglesias, ¿sí? Ahora, aquí es un tema de interpretación, porque hay que ser muy claros, ¿no? Y hay que ser muy honestos, ¿no? En lo que decimos. Este es un tema de interpretación, porque lo que estoy haciendo es interpretar y esta es nuestra interpretación. Alguien puede tener una interpretación diferente. La Biblia dice que hay 7 iglesias y lo que nosotros hemos creído es que desde que Jesús subió a los cielos hasta que descienda por segunda vez, significa que la iglesia pasará por 7 épocas distintas y que cada época la iglesia enfrentará distintos retos, retos políticos, sociales, económicos y religiosos diferentes. Este tiempo es bien diferente al tiempo de Jesús o al tiempo de la Edad Media o al tiempo del Renacimiento. Sí, o sea, lo que quiero transmitirles es que creemos que pasará por distintos tiempos y distintas épocas, ¿sí? Y eso es lo importante que tenemos que entender. 7 iglesias, 7 épocas. Es decir, sigamos leyendo, si vamos a Apocalipsis 2, o sea, acuérdense que la Biblia no tenía capítulos ni versículos, ¿no? Ella está contando y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y va a empezar a describir las 7 iglesias en Apocalipsis 2. Sí, Manuel. Las iglesias no hablan de un sitio, sino de una época, de una era. Así es. No tiene nada que ver el sitio con la iglesia de Esmirna. Lo que creemos es que esa iglesia que sí existía en ese momento se tomó como base, o sea, sí existía geográficamente esa congregación y se tomó como base para hablar que existían 7 épocas o tiempos diferentes, ¿sale? Eso es a lo que se refiere. Entonces dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto es 1. Versículo número 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, esa es otra. Versículo número 18, escribe al ángel en Tiatira. Versículo número, capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y así, 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Qué significa? Que quiero decir, sí existían esas comunidades, sí existían, pero se tomaron como referencia para hablar de 7 épocas, ¿sí? Y nosotros creemos que esto es profético. Esto es que lo que está escrito en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3 son momentos proféticos, ¿sí? Es posible que sí, pero no tenemos como los elementos históricos como para poderlo confirmar. Es posible que sí haya sido literal lo que les dijo, porque sí tienen ese problema, pero por ejemplo, habla que en una comunidad estaban los nicolaitas, habla que en otra comunidad tenían las persecuciones que los mataban y los mandaban a la cárcel. No tenemos, más bien, como es tan complejo poder probar históricamente esas problemáticas, también eso da pie a pensar que son 7 eras, 7 épocas de la iglesia, ¿no? Pero es posible que se hayan tenido esos retos particulares que narra ahí, aunque no hay mucho elemento histórico para poder probar que sea de esa manera, ¿sí? Entonces,
esas 7 iglesias, que son 7 épocas, creemos en la iglesia, que desde que Jesús ascienda a los cielos hasta que regrese por segunda vez, la iglesia atravesará por 7 épocas marcadas por distintos retos para sus congregantes. Y lo importante para nosotros, creemos que Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Por ejemplo, primero, fíjense, todas las 7 épocas empieza con un versículo con una amonestación y al final con una recompensa. Versículo 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, si te fijas, empieza siempre con una advertencia, los anima y termina con una bendición para quien venza en esa época. Por eso creemos que los 7 días de cabañas de forma espiritual significa las 7 épocas en las que atravesará la iglesia. Lo importante para nosotros es darnos cuenta qué es lo que le pasa a nuestra época, cuál es nuestro problema según lo que leyeron ahí. Lo que dice es que nosotros, la tibieza, porque nosotros decimos yo tengo todo y no tengo necesidad de nada, y ese es el mal de nuestra época. Nosotros creemos que no tenemos necesidad de nada. Esto es comer, ahí está el súper, no es como antes que hay que sembrar y que la tierra produzca y que llueve en su tiempo, o una enfermedad, ahí está el hospital civil, el hospital general, y aunque hay mucha deficiencia en el sistema de salud, pero hay el acceso a muchas cosas. Otra cosa, nuestro pensamiento, nos creemos autosuficientes para todas las cosas, y entonces el mal de nuestro tiempo, ¿cuál es? Que los humanos nos sentimos autosuficientes y no tenemos necesidad de Dios. Llueve fuerte, te metes a tu casa, ¿no? No es como antes de que estabas expuesto. Sí, Manuel, no te escuché. Claro. Así es, tal cual. O a los niños, ¿no? ¿Qué dicen los niños? A los papás, vamos al cajero, ahí te da dinero, ¿no? Le dice, exactamente. Los niños piensan que el cajero es un aparato que le da dinero a las personas gratis. No saben que lo que le están dando ahí a la persona es porque trabajó y le pagaron ahí lo que ganó y está sacando un dinero limitado al que tiene acceso, ¿no? Entonces, y lo otro, lo que decía Vivi, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema? Tenemos la Biblia tan a la mano que ya no es como aspiracional leerla, porque si todo el mundo la tiene, pues ya es algo bien común. No es como antes de que alguien te contaba, la podían conseguir, o solamente las familias muy ricas podían tener una copia de la Biblia en sus casas, ¿no? Ahora o ibas a la iglesia para que te la leyeran. Por eso la gente iba a la iglesia, porque les leían la palabra de Dios y en su casa no la tenían. Entonces, hoy al tener tanto acceso, pues cómo nos volvemos como humanos, mucho más fríos, tibios, en no darle el valor que las cosas merecen. Y ese es el reto de nuestra época, y eso es lo importante, que sabemos que pasamos por 7 épocas para llegar a un 8º día, y ese 8º día representa la venida de Jesús, ¿sí? Entonces, desde que Jesús ascendió hasta que descienda, serán 7 épocas, porque dice que la sabiduría edificó su casa, que es la iglesia, y edificó sus 7 columnas. Bueno, esta es la explicación de esta mañana. Deseo que quede claro en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie.